Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos una vez más a una clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ampliar el tema de la nomenclatura de los compuestos con oxígeno. Bueno, tenemos entonces la clasificación de los compuestos. Recordemos, se, se dividen en tres tipos: binarios, ternarios y cuaternarios. Hablemos de los compuestos binarios. Están los compuestos con oxígeno, con hidrógeno, sin oxígeno y sin hidrógeno. Los compuestos que tienen oxígeno son los óxidos, los anhídridos y los peróxidos, que son los que estamos estudiando y los que vamos a seguir repasando. Hablemos de los compuestos binarios oxigenados. Los óxidos son los compuestos que resultan de la reacción de un oxígeno con un metal. El número de oxidación en este caso para el oxígeno es de -2. Los anhídridos se forman al combinar el oxígeno con elementos clasificados como no metales y algunos metales de transición. Y los peróxidos, que son sustancias que resultan de combinar el oxígeno, los metales alcalinos y alcalinoterrios más reactivos con el grupo peroxi, es decir, los elementos de la columna 1A y 2A con este grupo peroxi. Esta siempre va a ser una molécula diatómica. De hecho, es un ion, por eso estamos viendo que tiene un -1 y su número de oxidación va a ser -2. Todo esto está elevado a la -2, pero es un número de oxidación y este es su ion. Óxidos en el sistema clásico. Entonces, hablemos de los óxidos en el sistema clásico. Las reglas para nombrarlos son: como nombre genérico vamos a llamarlos óxidos y como nombre específico vamos a tener dos casos. El primero de ellos, cuando el metal tenga solamente un número de oxidación. En este caso vamos a nombrarlo con la terminación -ico. Será el nombre específico será el nombre del metal terminado en la palabra -ico. Y esta para ello, observemos los siguientes ejemplos. Observemos el caso del potasio y el magnesio. El potasio actúa con número de oxidación +1 y el magnesio con número de oxidación +2. Acá tengo la fórmula: oxígeno -2, potasio +1. Al cruzar estos números de oxidación resulta la siguiente fórmula. El 2 se va hacia abajo y el 1 hacia acá, de manera que tengo K2O. ¿Cómo nombramos esto? Bueno, dijimos su nombre genérico será óxido y el nombre específico será el nombre del metal con la terminación -ico, porque solamente tiene un número de oxidación, entonces será potásico. O podemos de otra manera nombrarlo como óxido, como nombre genérico siempre, y como nombre específico es de potasio. Ese sería anteponiendo la palabra de y luego el nombre del metal. Otro ejemplo para el magnesio. Tenemos el número de oxidación -2. El elemento para el magnesio tiene un número de oxidación +2. Al cruzar estos números se obtiene Mg2 o 2, pero como ambos subíndices pueden simplificarse, entonces la fórmula queda de la siguiente manera: MgO. Como solamente tiene un número de oxidación, lo podemos nombrar, ya sabemos, nombre genérico, óxido. El nombre específico será la terminación -ico, o puede ser, en lugar de esto, colocarle la palabra de y luego colocarle el nombre del elemento, que sería óxido de magnesio. Este sería el primer caso. En el segundo caso, cuando el metal tenga dos números de oxidación. En este caso, a la valencia menor le vamos a llamar oso y a la número de oxidación menor le vamos a colocar la terminación -ico. Veamos un par de ejemplos. Entonces, en el caso del cobalto tiene dos números de oxidación. El menor es +2, perdón, y el mayor es +3. En este caso, al combinarlo con el oxígeno -2 y el cobalto +2, la fórmula queda CO2 o 2. Al simplificarlo, resulta quedando COO, llamado óxido. Recordemos, este es el nombre genérico y el nombre específico cobaltoso. ¿Por qué? Porque tiene la valencia, el número de oxidación menor. En el caso del número de oxidación mayor, tengo CO con número de oxidación +3 y está combinado con el oxígeno -2. Al combinarlos, cruzamos el 3 para acá, el 2 para acá, entonces me queda CO2 o 3
A esto lo vamos a llamar, recordemos, nombre genérico, óxido, nombre específico, cobaltico, la terminación ico. De manera semejante se puede escribir la fórmula y nombre de los óxidos que pueden formar el paladio, cuyos números de oxidación son para el menor menos más 2 y para el mayor más 4. En este caso tengo oxígeno menos 2, el paladio más 2. Al combinarlos me queda PD2 o 2. Simplificada la fórmula me queda como PDO y a este compuesto le vamos a llamar óxido paladioso. Cuando trabaja con el número de oxidación más 4, tengo PD con número de oxidación más 4, oxígeno menos 2, combinamos los números de oxidación, me queda PD2 o 4, simplificando la fórmula PdO2, y a este compuesto le vamos a llamar óxido paládico, esto en el sistema clásico. Ahora hablemos en el sistema estequiométrico. Para los óxidos en el sistema estequiométrico vamos a seguir nombrando como nombre genérico el término óxido, y para el nombre específico vamos a colocar el nombre del metal precedido de la palabra o de la sílaba de. Bueno, consideremos que a ambos los puede preceder el prefijo griego o latino que corresponda a la proporción de cada uno de los átomos en su fórmula. Puede ser mono para 1, di o bi para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5 y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, tengo la fórmula CO2 o 3. En ella están presentes 2 átomos de cobalto y 3 átomos de oxígeno. Los prefijos que indican la cantidad de cada uno son di y tri respectivamente. Entonces, el compuesto tendrá por nombre el siguiente. Vamos a nombrarlo o a leerlo siempre desde el oxígeno hacia el lado izquierdo. De manera que me queda entonces trióxido, porque son 3 átomos de oxígeno, y 2 átomos de cobalto, entonces trióxido de dicobalto. Otro ejemplo, el PdO, que habíamos visto anteriormente en el sistema clásico, acá lo vamos a llamar como monóxido de monopaladio, porque solamente hay una molécula o un átomo de cada uno de estos elementos, pero como generalmente la terminación mono o la palabra mono se omite, podemos nombrarlo simplemente como óxido de paladio. Consideremos entonces un ejemplo final, PdO2. Para nombrar este compuesto, ya recordemos siempre empezamos a leer desde el oxígeno hacia la izquierda, entonces me queda dióxido de monopaladio. O como habíamos dicho anteriormente, cuando omitimos el mono, se nombran como dióxido de paladio. Ahora hablemos de los óxidos en el sistema Stock. En este sistema, el nombre genérico es óxido siempre, el nombre específico se forma con el nombre del metal precedido de la palabra o de la sílaba de, seguido de los números romanos colocados entre paréntesis que indican el número de oxidación del metal. Mucho ojo con eso, no es el número de oxidación del oxígeno, sino que es el número de oxidación del metal. Para esto vamos a tener los siguientes ejemplos. Tengo cobalto con número de oxidación más 3 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. La fórmula me quedaría como al combinar, ya saben, los números de oxidación, entonces tengo CO2 o 3 llamado óxido como nombre genérico de, y luego vamos a colocar el nombre del metal seguido de entre signos de, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación del metal. Como acá el cobalto trabaja con más 3, entonces acá va a ir un 3 en números romanos. Hablemos en el siguiente caso, vean, tengo CO o el oxígeno trabaja con número de oxidación menos 2 y el cobalto con número de oxidación más 2. Ahora acá combinamos los elementos, los números de oxidación y me queda la fórmula COO. Ahora, a esto lo vamos a llamar óxido de, recordemos siempre el nombre genérico óxido de, luego el nombre del metal, cobalto, seguido de el número de oxidación del elemento metálico en números romanos. Como el cobalto está trabajando con más 2, colocamos acá 2. Por favor, no confundir
este número romano con la cantidad de moléculas o de átomos que se encuentran en el oxígeno, porque este número me está indicando el número de oxidación del elemento metálico. Si nos dejáramos guiar únicamente por la cantidad de átomos que hay en el oxígeno y ahí colocamos los números romanos, en situaciones como estas, donde la fórmula está simplificada, no podríamos entonces saber cuál es el número de oxidación del elemento metálico. Por eso es importante manejar bien las reglas. Luego tengo por último el siguiente ejemplo, PD. El paladio está trabajando con número de oxidación más 4 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Combinamos los elementos, luego simplificamos la fórmula. Como resultado tengo PdO2 llamado óxido de paladio 4. Miren, acá hay otro ejemplo, porque si nos dejáramos guiar, acá podríamos colocar un 2, pero el número de oxidación que está trabajando el paladio es 4. Muy bien, entonces finalmente tenemos a los anhídridos. Los anhídridos es un término que solamente se aplica en el sistema clásico. Estos compuestos se forman al combinar el oxígeno con un elemento catalogado como no metal. Entonces, cada vez que tengamos un oxígeno como no metal, le vamos a llamar anhídridos siempre y cuando estemos trabajando en el sistema clásico. Muy bien. Algunos metales de transición que poseen más de 2 números de oxidación siempre también se consideran anhídridos siempre que trabajen con sus números de oxidación mayores que 4 y si trabajan con sus números de oxidación menores que 4 son compuestos de tipo oxigenado, siguen las reglas de los óxidos. Y, por ejemplo, vemos en la tabla periódica los metales de transición que son ese cuadradito que está justo en toda la parte en medio de la tabla periódica. Allí nos ubicamos y si hay algunos elementos que tienen más de 2 números de oxidación, entonces cuando está manejando su número de oxidación mayor que 4, va a seguir las reglas de los anhídridos, pero si está trabajando en números de oxidación menores que 4, sigue las reglas de los óxidos. Para los metales de transición que poseen entre sus estados de oxidación el número 4, se ha presentado siempre un desacuerdo en cuanto a cómo nombrar el compuesto que forman con esta valencia. Sin embargo, es factible considerar que con este número de oxidación estos elementos sí pueden nombrarse con las reglas sugeridas para los anhídridos, situación que se considera acá en esta presentación. En el sistema clásico, el nombre genérico de estas sustancias es anhídrido. Para el nombre específico se presentan dos situaciones, en que el metal forme un solo anhídrido o que pueda formar dos o más anhídridos. Cuando el no metal forma solamente un anhídrido, es decir, que tiene solamente un número de oxidación, en este caso va a nombrarse como nombre genérico, ya saben, anhídrido, y como nombre específico, el nombre del elemento no metálico con la terminación ico. Por ejemplo, tengo acá este compuesto, el oxígeno, valencia menos 2, y el boro está trabajando con la valencia más 3, pero es su único número de valencia, por lo tanto lo llamamos anhídrido bórico. Cuando el elemento forma dos o más anhídridos es el siguiente caso. En esta situación vamos a considerar la siguiente tabla. Número de oxidación será, para los números de oxidación 1 y 2 utilizamos el prefijo hipo seguido del nombre del elemento y la terminación oso. Cuando está trabajando números de oxidación 3 o 4, la terminación oso nada más. Cuando tenemos los números de oxidación 5 o 6, la terminación ico, y cuando finalmente tenemos los números de oxidación 7, anteponemos el per, luego colocamos acá el nombre del elemento y con la terminación ico. Observemos el siguiente caso. El caso del cloro que tiene varios números de oxidación, entonces vamos a formar compuestos con los números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Con el número de oxidación más 1, el cloro forma el anhídrido que lleva por nombre específico la raíz de su nombre combinada con los prefijos hipo y oso, según la tabla que expliqué hace un momento.
De manera que el compuesto me queda escrito así. Oxígeno -2, el cloro trabaja con valencia +1, combinamos los números de oxidación, me queda la fórmula ya de esta manera. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Colocamos, ya saben, el nombre genérico anhídrido y el nombre específico hipo, según la tabla que vimos porque es la valencia 1, prefijo hipo. Luego el nombre del metal, del elemento no metálico, que sería el cloro, y luego la terminación oso. Entonces, el nombre completo sería anhídrido hipocloroso. Con el número de oxidación +3, de acuerdo a la tabla, el sufijo es oso. Por lo tanto, colocamos oxígeno -2, el cloro está trabajando con número de oxidación +3, combinamos los números de oxidación, de manera que la fórmula ya me queda así, Cl2O3, ¿y cómo lo vamos a nombrar? Ya saben, nombre genérico anhídrido y el nombre específico sería el nombre del elemento cloro y la terminación oso, cloroso, anhídrido cloroso. Y el número de oxidación es +5, recordemos la tabla, entonces tengo oxígeno está trabajando con -2, el cloro con +5, combinamos los elementos, la fórmula me queda escrita así. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Nombre genérico anhídrido y el nombre específico clórico. Y finalmente tenemos el número de oxidación +7. Ya saben, número de oxidación del oxígeno es -2, del cloro es +7. Luego, al combinar los elementos, me queda escrita la fórmula de esta forma. Y finalmente, el nombre me quedaría como anhídrido, siempre es el nombre genérico, y el nombre específico es el prefijo per, luego el nombre del elemento no metálico y la terminación ico, anhídrido perclórico. Bueno, para la situación planteada en el caso de algunos elementos de transición que poseen más de 2 números de oxidación, que se puede dar a manera el ejemplo del nombre de los compuestos oxigenados que forman el manganeso con sus números de oxidación +2, +3, +4, +6 y +7. Con sus primeros 2 números de oxidación, ya saben, como son menores que 4, siguen las reglas de los óxidos. Por lo tanto, con número de oxidación +2, que es la valencia menor, al combinarla y simplificar la fórmula me queda escrita de esa manera, MnO, y escribimos óxido manganoso. Con su valencia +3, que sería en este caso la valencia mayor, tengo la fórmula escrita de esta forma, MnO3, y sería óxido mangánico. Pero ¿qué pasa cuando trabaja con sus números de oxidación +4, +6 y +7? El elemento entonces actúa como un no metal y sigue entonces las reglas de los anhídridos. En este caso, al trabajar con su valencia +4, colocamos la fórmula oxígeno -2, manganeso con su número de oxidación +4, combinamos los elementos, los números de oxidación, luego simplificamos la fórmula y escribimos anhídrido como nombre genérico y nombre específico. Seguimos, ya saben, para la valencia número 4, la regla de la tabla. No hay ningún prefijo, pero sí está la terminación oso, entonces vamos a colocarle anhídrido manganoso. Luego tengo, vean, noten la diferencia, acá no se repite ninguna sola fórmula y además en este caso acá este es el óxido manganoso y este es el anhídrido manganoso. Luego tengo finalmente la valencia +6. Tengo escrita ya la fórmula de esta forma. A la hora de combinar los números de oxidación y simplificar la fórmula, MnO3. Y finalmente escribimos anhídrido mangánico siguiendo pues la regla de la tabla para los números de oxidación 5, 6. Mangánico. Solo existe la terminación ico. Pero ¿qué pasa cuando tengo el número de oxidación +7? Oxígeno -2, manganeso, número de oxidación +7, combinamos los elementos, entonces tengo el anhídrido permangánico. De igual forma se trabaja con otros elementos de transición que presentan más de 2 números de oxidación y los anhídridos se nombran con las reglas de los óxidos en los sistemas estequiométrico y Stock. Los nombres correspondientes a los ejemplos propuestos son, entonces, acá tengo
ya un resumen y tengo unos ejemplos de cómo nombrar los compuestos. Tengo la fórmula, el nombre en el sistema estequiométrico y el nombre en el sistema stock. Por ejemplo, B2O3 es el trióxido de boro de diboro en el sistema estequiométrico y en el stock sería óxido de boro 3. Una nota muy importante, el flúor, por ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica, no forma anhídridos, sino sustancias llamadas fluoruros, pero estas las vamos a considerar más adelante en las combinaciones especiales. Por lo tanto, acá hablemos ya finalmente de los peróxidos compuestos que resultan al combinar el grupo peroxi, este grupo que les había explicado acá, una molécula diatómica de oxígeno que es un ion, y todo esto está encerrado entre paréntesis y tiene valencia -2. Los metales alcalinos, que después se combina el grupo peroxi con los metales alcalinos, alcalinoterrios más activos y el hidrógeno, es decir, los elementos que se encuentran en las columnas 1 y 2A. En estas sustancias el oxígeno trabaja con número de oxidación -1. Bueno, tenemos entonces, estas sustancias tienen por nombre genérico peróxido. Para el nombre específico se utiliza la sílaba D y a continuación el nombre del elemento se combina con el oxígeno. Por lo tanto, acá tengo hidrógeno +1, el grupo peroxi, y tengo acá la valencia -2. Hacemos la combinación. Fíjense muy bien, este 1 sale acá fuera del paréntesis y este 2 se va para acá. H2, vean, H2O. ¿Por qué no simplificamos? Porque esta es una molécula diatómica, no es un elemento simple. Estamos considerando únicamente el grupo como tal, como si fuese un solo elemento, de manera que acá no se puede simplificar. Esta fórmula no se puede simplificar porque quien me está indicando la proporción es este 1 que está acá afuera. Y a este se le llama peróxido de, su nombre genérico es peróxido, seguido de la sílaba D y luego el nombre del elemento que le está acompañando. En este caso sería el hidrógeno. Acá tenemos otro ejemplo, vean, el grupo peroxi, valencia -2, el calcio con su valencia +2. Acá sí se puede simplificar, vean, este 2 se va para acá y este 2 para acá, de manera que estos solamente los que están afuera del paréntesis son los que se simplifican. La fórmula me queda como CaO2, peróxido de calcio. Es importante observar que la simplificación de subíndices en la fórmula solamente es posible para el número que acompaña al hidrógeno y el que está afuera del paréntesis que encierra al oxígeno y no para el que se encuentra adentro del paréntesis, como les explicaba. Este que está acá adentro nunca lo vamos a tocar, siempre va a quedar así. Y bien, este fue el pequeño resumen de las reglas de nomenclatura de los óxidos. Recuerden que les he enviado un documento de apoyo sobre el tema de la nomenclatura. Ahí pueden encontrar una serie de tutoriales y ejercicios interactivos para que puedan seguir practicando. También pueden escribir a mi correo por si tienen alguna duda y nos vemos en la siguiente clase.